Mientras tanto, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en la Carta Universal de Santiago. En la carta de Santiago Mireles, perdón. ¿Qué Santiago le escribió? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver quién fue el Santiago que escribió esta carta. Quiero avisarles que vamos a estar estudiando esta carta expositivamente, de aquí hasta que terminemos, a menos que alguna razón nos lo impida de repente y cambiemos de tema, pero normalmente vamos a estar estudiando esta carta expositivamente. O sea que si quisieran entre semana leerla para empaparse de ella y de aquí ya nada más la predicación complemente algo, ¿verdad? Lo pueden hacer. Entonces vamos a estudiar la Epístola Universal de Santiago. Para poder estudiarla bien, ¿qué necesitamos primero? Orar, ¿verdad? Antes de estudiar, orar. Pero digo, ahorita, ¿qué necesitamos? Para entenderla mejor, conocer el contexto, ¿verdad? Algunas preguntas que tenemos que hacer aquí es: ¿quién la escribió? ¿A quién la escribió? ¿En qué año la escribió? ¿Con qué propósito la escribió? Así es que es lo que vamos a estar analizando. En Santiago, el capítulo 1, el versículo 1, pues nos da la respuesta de quién la escribió. Santiago. ¿Y quién es ese fulano? ¿No? Bueno, Santiago, también conocido como Jacobo, ¿ok? O sea, Santiago, también conocido como Jacobo. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago y Jacobo están unidos? Porque Santiago es la contracción en latín de las palabras santo y Jacob. Santo y Jacob es Santiago. Se refiere al santo Jacobo. Por eso. Entonces es la misma persona, ¿no? Jacobo es Santiago. Pero ¿cuál Santiago? Porque vieron varios, ¿no? Estuvo Santiago, de los apóstoles de Jesús tenemos dos Jacobos. Uno el hijo de Zebedeo, junto con Juan, y el otro hijo de Alfeo, ¿no? Y tenemos otros más que se mencionan en la Biblia. Entre ellos tenemos a uno de los hermanos de Jesús. Bueno, los eruditos concuerdan, la gran mayoría de ellos, en que fue Jacobo, el hermano de Jesús, el que escribió esta carta. Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Quién era este? Vamos a ver algunas citas para que nos familiaricemos con él. Es mencionado este Jacobo 2 veces en los evangelios, pero se refiere al mismo contexto, así es que solamente vamos a ver una vez. En Mateo 13, 55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Luego dice el 56 todavía: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces aquí está la familia de Jesús, ¿verdad? Acuérdense que José respetó a María, no la tocó, dice la Escritura, no la conoció hasta que nació Jesús. Pero después de eso, pues ya tuvieron sus hijos. Entonces, aquí tenemos a los hermanos de Jesús, sus hermanos carnales. Muy bien, también está en Marcos 6:3 la misma cita. Luego, tenemos otro momento en el que está mencionado Jacobo, Jacobo, el hermano de Jesús, en Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así es que aquí están ya los hermanos de Jesús. Estos hermanos de Jesús que no lo reconocían cuando él estaba en su ministerio, no creyeron en él, pero después de su resurrección, creyeron en él. Muy bien.
En Hechos 12, aquí seguimos en Hechos, capítulo 12, versículo 17, ¿qué nos dice? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿De quién estamos hablando aquí? De Pedro. Después de que Pedro fue encarcelado y se acuerdan que un ángel lo sacó de la cárcel, Pedro fue a la casa donde estaban orando por él, solamente lo saludó y se despidió. Entonces, después de que Pedro se va y deja de ser, aquí diríamos, un líder principal de la iglesia de Jerusalén, tuvo que salir. ¿Quién se quedó como el líder principal de la iglesia de Jerusalén? De la iglesia judía, de la principal iglesia judía, Jacobo. Jacobo fue el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí lo sabían? Fíjense, aquí tenemos otro detalle. En Gálatas 1, 18 y 19, el apóstol Pablo está dando su testimonio de cómo recibió el evangelio. Gálatas 1. Versículos 18 y 19. Y explica a Pablo. Y dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí Pablo está especificando Jacobo, el hermano del Señor. ¿En dónde? En Jerusalén. Ahí estaba Jacobo en Jerusalén. Más adelante dice en el 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, diríamos que Pablo recibió el apoyo de estos líderes de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo. Bueno, Cefas es Pedro, ¿verdad? Y recibió la diestra de compañerismo, o sea, el impulso para que Pablo se fuera a los gentiles, mientras ellos se quedaban siendo apóstoles para los judíos. Entonces, Jacobo se quedó, como decíamos, siendo el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, lo vemos a él presidiendo la junta. Él estaba presidiendo el concilio. Y él de hecho tomó la palabra para dar la solución final que después escribió por carta. En Hechos 15:13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y ahí tenemos la participación de Jacobo dando la solución al conflicto de los judaizantes. Al final de su ministerio, antes de ser apresado, Pablo fue a ver nuevamente a Jacobo. Hechos capítulo 21, versículo 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Todos los ancianos con quién? Con Jacobo. ¿Por qué lo menciona él? Porque él era el pastor principal. Este es el que es tomado principalmente por todos los eruditos como el compositor, el que compuso, el que escribió la carta, esta carta. ¿Sí? Es Santiago, el hermano de Jesús. ¿Cómo se presenta a sí mismo? Pues vámonos a Santiago. Regresamos a Santiago capítulo 1. Y dice Santiago, vean cómo no se presenta como hermano de Jesús, ni siquiera se presenta como uno de los apóstoles. No dice uno de los apóstoles, se presenta como siervo. Siervo. Qué calidad moral, ¿no? De este hombre. Porque pudo haber hecho alarde, ¿no? Yo estuve con Jesús, yo lo vi crecer. Bueno, él me vio crecer, era mi hermano mayor. Y pasamos cosas juntos y... No. Él dice siervo. Es la palabra doulos, que significa esclavo. Y por eso se refiere a Jesús como Señor. Porque dice, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dijo de mi hermano Jesús, no, y del Señor Jesucristo. Qué calidad moral tenía Santiago, ¿no? Para no aprovecharse de otras situaciones y colgarse de las famas, no. Él se considera
siervo del Señor Jesucristo. Qué bárbaro, precioso. Este era ese Jacobo, ese Santiago. Ahora, ¿a quién le escribe esta carta? Santiago, dice ahí mismo, a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces eso quiere decir que le escribió principalmente a quienes, en este momento de la historia, ¿a quién le escribió principalmente esta carta? A judíos creyentes que estaban dispersos. Eso quiere decir, no solamente a los que estaban en Jerusalén, sino a los que estaban dispersos por todo el mundo romano. Algunos dispersos seguramente por persecución que ya comenzaba sobre la iglesia, tal vez sí, pero escribe principalmente a los judíos dispersos. Por eso es la carta universal de Santiago. Bueno, pero ¿por qué si es universal nada más le escribe a los judíos y no a los gentiles? No, esta carta después fue leída por las iglesias gentiles también. Pero en su momento, ¿por qué solamente le escribió a los judíos de la dispersión? A las 12 tribus. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez, dicen los eruditos, el evangelio comenzaba apenas a disgregarse. Todavía no llegaba al mundo gentil con la fuerza que se necesitaba. La iglesia principalmente era judía. Por eso se cree que esta carta se escribió en una época temprana, por el 45 después de Cristo, muy temprana. Fue martirizado Santiago en el 63. O sea que por el 45 creen los eruditos que fue escrita esta carta, ¿ok? Así es que por eso a los judíos de la dispersión, ¿verdad? Principalmente, aunque después se convierte en una carta universal, práctica para toda la iglesia de cualquier raza, ¿no? Pero esa fue la razón por la que se escribió primeramente a los judíos. ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Cuál es el propósito? Bueno, si esta carta se compuso más o menos por el 45, quiere decir que ya tenía el evangelio en Jerusalén, o los judíos gentiles, ya se había inaugurado esta iglesia judía hace aproximadamente unos 12 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo se necesita para que una iglesia comience a mostrar prácticas y actitudes destructivas en su seno? ¿Cuánto tiempo basta para que una iglesia comience a adquirir prácticas malas, destructivas, vicios en la iglesia? Rápido. 12 años y nos deja ver que ya existían cosas que se tenían que corregir. Santiago le escribe a los creyentes de todos los creyentes judíos que estaban dispersos para corregir prácticas que él ya había notado. Como buen pastor que él era, tenía un corazón de pastor, sabía dónde estaban las fallas de la iglesia y está listo para tratar con esas fallas. Es una carta súper práctica, la carta de Santiago. Algunas características que tiene esta carta. Se menciona muy poco el nombre de Jesús, de hecho, solamente en el saludo, casi nada más en el saludo. Se menciona muy poco el nombre de Jesús, pero las enseñanzas de Jesús aparecen por toda la carta. Otra, habla muy poco del evangelio en sí, pero habla mucho del resultado del evangelio en la vida de aquellos que se dicen creyentes. Es una carta súper práctica. Otra característica de Santiago, no tiene sección doctrinal, solamente tiene sección práctica por todos lados. Busca aplicar el evangelio. Recordemos que Martín Lutero, al leer esta carta, él dijo que era una carta de paja, que no debería estar dentro del canon, porque por esas características que decimos, ¿no? Casi no menciona a Jesús, no tiene doctrina. No, pero es que el punto de vista de Santiago es otro. Como un pastor que es, él quiere corregir los asuntos prácticos de la vida, en la vida de las personas. El evangelio aplicado a la vida de la gente, es lo que él está tratando. Entonces, Martín Lutero decía, hay que quitar esta carta porque él dice que la salvación es por obras. No, Santiago no dice eso. Él dice que las obras son evidencia de la salvación. Y ese es el enfoque de Santiago. Entonces es una carta preciosa, ¿no? Muy útil para toda iglesia. Por eso la vamos a estar estudiando. Termina el versículo 1 con un saludo. ¿Cómo dice? Salud, es que se estaba echando un trago de refresco. Dijo salud. No, no es cierto.
¿Qué significa salud? Es la palabra chairén, que significa regocijaos, estén gozosos. Y ese era un saludo común en las cartas cuando se escribían. Siempre que alguien escribía una carta, en aquella época, en los saludos ponía siempre salud, chairén, o sea, que estén contentos, que sean felices todos ustedes. Era un saludo muy común. Por ejemplo, cuando Claudio Lisias, el tribuno, le escribió la carta a Félix, ¿se acuerdan? Para enviar a Pablo allá, puso salud, por ejemplo, Hechos 23-26. Vamos a verlo. Hechos 23-26, para que veamos cómo era algo común en las cartas esto. 23-26 dice: y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Ahí está usado. Y de hecho, cuando Jacobo, o sea Santiago, escribió la carta resolutoria del conflicto en el concilio de Jerusalén, utilizó esta misma palabra. Vamos a Hechos 15. En Hechos 15, 23, dice: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Ahí está. Esta es otra de las evidencias que marcan a Santiago, el hermano de Jesús, como el escritor de esta carta. Entonces, era común poner este saludo, y aquí Santiago lo pone, salud. O sea, ¿qué significa salud? Dijimos, regocijaos, regocíjense, estén contentos. Muy bien. Eso es la introducción de la carta. ¿Quedó bien? Ya más o menos tenemos una idea de quién le escribió, a quién, en qué fecha y con qué propósito le escribió. Ahora sí, vámonos de lleno al estudio de los primeros versículos. ¿Estamos listos? Vayamos entonces a la primera sección, que es de los versículos 2 al 4. ¿Lo leemos? Versículos 2 al 4. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok, vamos a estudiar. Versículo 2. ¿Cómo comienza el versículo 2? Hermanos míos. Hermanos míos. Como habíamos dicho en la introducción, Santiago no se siente más que ellos. No se siente ni el gran apóstol, ni el hermano de Jesús. No, es hermano de la iglesia. Él es el pastor principal, una figura importante en la iglesia de Jerusalén, y sin embargo le habla a todos como hermanos. Él entiende que es uno de ellos. ¿Se acuerdan ustedes de los requisitos para los sacerdotes que están en Hebreos? Vean, en Hebreos 5. Vayan a Hebreos 5. En los versículos 1 y 2 nos dice el escritor de Hebreos: porque todo sumo sacerdote, ¿qué? Tomado de entre los hombres. Pues sí, o sea, el sumo sacerdote, hablando de dentro de la ley del pueblo de Israel, el sumo sacerdote era tomado de entre el pueblo, de entre los hombres. No es que viniera un superhombre del cielo, un semidios, no, era tomado de entre los hombres. Todos los líderes, que somos líderes de iglesia, los pastores, llámese apóstol, profeta, evangelista, maestro, el título que sea, todos los que dirigimos una iglesia, fuimos tomados de entre la iglesia, somos parte de la iglesia, no somos superministros ni superhombres, somos tomados de entre ellos. ¿Por qué? ¿Y para qué? Vean lo que sigue diciendo aquí Hebreos: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Vean lo que sigue en el 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de
debilidad. Sí, estamos rodeados de la misma debilidad. No somos superhombres ni supersiervos. Y aquí Santiago así se sentía: hermanos míos, soy parte de la iglesia, no soy separado de la iglesia. Hermoso saludo el de Santiago, ¿no? Hermanos míos. Y sigue diciendo: tened, ¿qué? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ah, caray. ¿Gozo? Cuando estemos en medio de pruebas, gozo. Y vean cómo él acababa de saludarlos: salud, ¿qué significa? Regocíjense. En su saludo inicial ya les había deseado que tuvieran gozo. Y aquí les dice: tengan por sumo gozo. ¿Pero cuándo? Cuando se hallen. Ahora no dice aquí cuando busquen. No, los cristianos no buscamos problemas. No somos gente que está siempre buscando pleitos. No es que nos llame la atención o queramos estar en pruebas. ¿Quién quiere? No, pero cuando nos hallamos en medio de ellas, eso quiere decir cuando vienen, porque vendrán. Porque las pruebas, las aflicciones son parte de la vida. Van a venir. Cuando os halléis en ellas, dice. No las buscamos, pero sabemos que en diferentes momentos de nuestra vida nos vamos a hallar en medio de ellas. En valle de sombra de muerte. Ahí vamos a estar. Entonces dice aquí: tengan por sumo gozo, por regocijo, cuando se hallen en diversas pruebas. Estas mismas palabras las dijo Jesús, ¿no? En Mateo 5, 11 y 12, ¿qué dijo? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Esta es la enseñanza de Jesús, y aquí solamente Santiago la está repitiendo. Dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que aprender algo. La vida cristiana se debe vivir dentro de la vida cotidiana. No estamos sacados del ambiente de las pruebas. Cuando somos cristianos, en el momento que creemos, Dios nos saca y nos mete en una burbuja para protegernos de todas circunstancias negativas. No. La vida cristiana se tiene que vivir en la vida cotidiana, dentro de la vida cotidiana. Todos quisiéramos, ¿no?, tener nuestra vida resuelta para poder entonces servir a Dios. No, eso no existe. Eso me recuerda de una clase que tuvimos con los líderes hace poco, la semana pasada creo. Estábamos hablando del punto de vista de lo que sufrieron los discípulos en el Getsemaní. Siempre leemos a Jesús, ¿no? Y cómo él tenía sudores como gotas de sangre y todo. Pero ¿y los discípulos? Nos dice los discípulos que cuando Jesús los dejó ahí para que oraran con él, los encontró durmiendo. Pero nos da la razón. Dice Mateo 26, 43, porque estaban cansados, sus ojos estaban cargados de sueño. Pues si se los lleva a orar con él a la 1 de la mañana, ¿eso es ideal? Pero Jesús se los llevó a orar a la 1 de la mañana, sus ojos era un ambiente propicio. Y luego dice más adelante, cuando los halló durmiendo, dice Lucas, en Lucas 22, 45, que estaban dormidos a causa de la tristeza. Jesús les había dado muchas malas noticias en esa noche previa. Estaban tristes. ¿Quién quiere orar cuando está triste? Lo que queremos es tumbarnos en la cama. Pero Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Sin embargo, Jesús también les dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. ¿Y en qué estaban los discípulos? Pues en la carne. Tenían todo en contra, estaban en la carne, estaban tristes y estaban cansados a la 1 de la mañana. O sea, todo el ambiente en contra, claro. ¿O te vas a esperar a orar cuando tengas todo a favor? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a tener el ambiente propicio para estar en comunión con Dios? Nunca. La vida cristiana se vive en la vida cotidiana, no en una burbuja. Pero muchos quisiéramos que así fuera, ¿no? Esperar a que toda la vida se nos resuelva
para que entonces podamos servir al Señor. ¿No? El creyente está destinado y está capacitado por el Espíritu y la palabra para enfrentar diversas pruebas. Pero ¿saben qué? Tenemos que ser enseñados en eso. Esto es algo que se aprende. Esto es algo que se aprende ¿cómo? Practicándolo, enfrentando diversas pruebas. Solamente cuando enfrentas una prueba estás capacitado para enfrentar la que sigue y la que sigue y la que sigue. Tienes que estar enseñado. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, 12 y 13? Vamos para allá. Filipenses 4, 12 y 13, dice el apóstol Pablo. Efesios. Asimismo, no 12, sé vivir, fíjense, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Pero por qué, hermanos? Dice, en todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado, o sea, lo he aprendido. He estado en el proceso y ya lo he aprendido, porque ya lo padecí. Lo he padecido varias veces. La desilusión de que esperabas que la iglesia te ayudara y no te ayudó, en el caso de Pablo, ¿no? Porque él, acuérdense que era misionero, levantaba iglesias, esperaba que soportaran su ministerio mandándole alguna ofrenda y varias veces tuvo que decir, ninguna iglesia ha participado conmigo más que ustedes. ¿Y las demás qué? Esa desilusión la tuvo que enfrentar Pablo varias veces para después decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. Es lo que pasa, ¿no? Que tenemos que ser enseñados a estar en pruebas. ¿Cómo? Estando en pruebas. Exactamente. El creyente tiene que estar entrenado, enseñado por las mismas pruebas hasta saber lo que tiene que saber. ¿Qué es lo que tiene que saber? Pues vean lo que dice el versículo en Santiago, en el versículo 3, sabiendo, caray, finalmente después de tanta práctica en las diversas pruebas, ¿qué sucede? Terminas sabiendo. Si ya lo sabes, esta palabra sabiendo es una palabra griega que se entiende, se interpreta como descubriendo por experiencia, viene de ginosco, o sea, descubriendo por experiencia, no porque me lo dijeron. Esa es la clave, ¿no? A veces aprendemos por la teoría, en este caso no. Las pruebas se aprenden ¿cómo? ¿Cómo aprendes a pasar las pruebas? Pasando por las pruebas. Y entonces por experiencia, por conocimiento, por descubrir a través de la experiencia, lo sabes, ahora lo sabes. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Entonces, ¿qué dice el apóstol Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, o sea, ya a través de la experiencia logras saber esto. ¿Qué es lo que logras saber? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es algo que solamente se descubre a través de pasar la prueba. Cuando tú lo pasas la prueba, ¿qué descubres? Que tu fe se fortaleció y que ahora adquiriste más paciencia en los caminos del Señor. Esto es clave en la vida cristiana. Fortalecer la fe, hermanos, es importantísimo, porque la fe es lo más importante que tenemos en esta vida, ¿no? Ya lo hemos dicho otras veces. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Vas a ser zarandeado, que oró por él, que le dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? En la vida, la fe. Y tu fe debe ser fortalecida. Y hemos dicho en los cursos, en el curso 4 de equipamiento, en el principio del sufrimiento y en el principio de la propiedad, y en esos principios vemos que Dios se interesa más en formar el interior, el carácter, aunque tenga que con ello sacrificar lo exterior, o sea, la belleza física o el dinero o los recursos materiales. A Dios no le importa eso. Si tiene que sacrificar eso para formar carácter, lo va a hacer, porque lo más importante es lo de adentro, la fe. La fe es lo más importante, sabiendo que la prueba de tu fe necesita hacerte más fuerte. Es como un atleta, ¿no? Un atleta sabe que para hacerse más fuerte en su disciplina
y llegar a correr más rápido, ¿qué necesita? Sacrificarse. Pero lo va a hacer con gozo. ¿Por qué? Porque sabe que su sacrificio le va a ayudar a ser más veloz. Es lo mismo aquí. La prueba de tu fe produce paciencia. Si tú lo sabes, entonces vas a aceptar la prueba. No vas a decir, Señor, no, ya no, por favor. No, está bien, Señor. Es lo que necesito. Para tener una fe fuerte, adelante. Esto es lo que tú sabes que yo necesito para fortalecer mi fe. Adelante. Esto es lo que se necesita. Y luego dice aquí que la prueba de nuestra fe, o sea, cuando la fe es probada, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia es importantísima en la vida cristiana. Vamos a ver algunas citas. Paciencia es la palabra hupomone, que significa permanecer bajo, o sea, bajo una disciplina. Se traduce como perseverancia, firmeza, cosas necesarias porque son el secreto del éxito. El secreto del éxito en la vida cristiana no es que seas inteligente, no es que seas el más audaz y valiente, no es que seas el más capaz, que tengas más capacidades. Ese no es el secreto en la vida cristiana. El secreto en la vida cristiana es seguir adelante, es tener la actitud de no abandonar, es la actitud de levantarte cada vez que te caes. La paciencia, la perseverancia es la actitud más importante en la vida cristiana. Y vean lo que dice, por ejemplo, Lucas 21, 19. ¿Listos con sus Biblias para ver varias citas? Lucas 21, 19. Que dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Se requiere? Paciencia para ganar las almas. Nuestra alma, Mateo 24, 23. Hablando de los últimos tiempos, ¿qué dice el Señor Jesucristo que dijo? 24, 23. No, creo que no es esa, se me fue No, es el que dice, es el 13, 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Con paciencia, con perseverancia. El que sea paciente hasta el fin, es la misma palabra. Apocalipsis 2, aquí hay un montón. Y solamente vamos a ver las primeras, el primer capítulo, los dos primeros capítulos de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Cuando el Señor le habla a las iglesias, da un mensaje a las iglesias, ¿se acuerdan de eso? En el capítulo 2, versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Ya lo vieron? Luego en el mensaje a Esmirna, versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Luego en el mensaje a Pérgamo, versículo 17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. En el mensaje a Tiatira, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, al que venciere. En la iglesia a Filadelfia, mensaje a la iglesia a Filadelfia, versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. En el mensaje de la Odisea, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué se requiere? Perseverancia, vencer. Hebreos 6, 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué se requiere para heredar las promesas de Dios? Paciencia, paciencia. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué se requiere? Paciencia. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante. En fin, hermanos, la paciencia es un elemento indispensable dentro de la vida cristiana. Pero ¿cómo obtenemos la paciencia? A través de que nuestra fe sea puesta a prueba. La prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Ya lo aprendimos? Entonces vamos a apreciar la prueba ahora. Ya no vamos a renegar, porque cuando Dios permita la prueba, ¿es por qué? Porque está trabajando en nosotros. Está creando una fe más fuerte y una paciencia más perseverante, ¿verdad? Más importante en la vida cristiana. Así que tiene un beneficio, ¿no? Las pruebas tienen un beneficio, pero eso solamente lo saben ¿quiénes? Los que han pasado por pruebas, correctamente, dándole la gloria a Dios, aceptando lo que Dios envía. Y cuando lo aceptas, aprendes. Y entonces tu fe se fortalece y adquieres una mayor paciencia necesaria para vivir la vida cristiana. Pero tenemos aquí en el versículo 3 una palabra de advertencia, de Santiago. Versículo 3 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, sé paciente con la paciencia, porque si no, no va a tener su obra completa. Es como la frase que ponemos en el curso 4, otra vez, en el principio del diseño, ¿verdad? Les decimos, no te bajes del caballete. ¿Cuál es el caballete? Es ese lugar donde pone el pintor su lienzo, ¿verdad? Para pintar. ¿Cómo se llama ese tripié o lo que sea? Se llama caballete. Entonces, no te bajes del caballete. O sea, Dios tiene una obra de arte ya aquí en su mente. Tú eres el lienzo en el que el Señor está pintando. Él es el artista. Y Él tiene la obra aquí tatuada en su mente. Él ya sabe lo que quiere pintar en ti. Ya lo tiene el diseño. Y está trabajando en ello, lo está elaborando. Pero tú te cansas y te bajas del caballete. No dejas que Dios termine su obra. ¿Por qué? Porque reniegas, porque te quejas, porque Dios quiere trabajar contigo y ya estás reclamando y le lloras y haces berrinche. Te bajas. Dios no puede trabajar así. Él necesita que tú creas en Él. Él es el artista. Él sabe lo que quiere hacer en ti y sabe cómo hacerlo. Confía en Él. El sufrimiento a veces es necesario. El sufrimiento es al hombre lo que el agua al barro, ¿eh? Nos ayuda a ser moldeados. Lo necesitamos. Es que confiemos en el Señor y permitamos que Él a través de esas pruebas diversas, ¿no?, esté moldeando nuestra vida. Dejémoslo que trabaje, no te bajes, porque como dice aquí en esta advertencia de Santiago, más tenga la paciencia su obra completa. Déjalo trabajar, deja que el Señor trabaje en tu vida. Si te duele, pues está bien, porque te está limpiando, te está quitando heridas, te está quitando cosas que están mal ahí. Te va a doler, pero va a ser benéfico para ti. Necesitas esa limpieza y la limpieza duele, ¿no? Me acuerdo de las abuelitas que agarraban a los nietos y, a ver, mijo, siéntese y sube el pie y con el estropajo en la rodilla, órale, para quitar todas las manchas. Y terminas uno con las rodillas todas rojas, ¿verdad?, coloradas, pero terminas limpio. La limpieza duele. Dicen ahí las mujeres, la belleza duele. ¿Verdad que sí? Bueno, es lo mismo aquí. Duele, pero es necesario. Sean pacientes. Deja que Dios culmine su obra. Aquí dice, tenga la paciencia. Ese verbo tenga está en presente imperativo, es una orden. Deja que Dios haga su trabajo, es una orden. Porque si te bajas del caballete estás interrumpiendo el trabajo del Señor. Y esa palabra, tenga la paciencia su obra completa. Esa palabra completa, ese verbo, es el verbo teleios, que significa
llegar a su fin. Deja que Dios llegue a su fin en su trabajo contigo. No lo interrumpas. Él tiene una meta, un diseño. Déjalo que llegue a su fin en su trabajo. ¿Cuál es el beneficio? Si tú dejas que Dios trabaje en ti, si eres paciente en el trabajo de Dios. ¿Cuál es el beneficio? Versículo 3. ¿Para qué seáis? Caray, eso quiere decir que si no lo dejas trabajar, no vas a llegar a ser aquello que Dios tiene para ti, aquello que Dios quiere para tu vida, no lo vas a lograr ser. Para que seáis, dice el versículo 4, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Solamente así, a través de dejarlo trabajar en estas diversas pruebas, es que nosotros vamos a lograr ser perfectos y cabales. ¿Qué significa perfecto? Pues que ya no peque yo, ¿verdad? Que ya no tenga pecado. No significa eso. Seguimos siendo pecadores. ¿Qué significa la palabra perfecto? Otra vez es la palabra teleios, que se entiende como adecuado, de acuerdo a. Eso significa perfecto, de acuerdo a los propósitos de Dios. Vas a lograr llegar a ser de aquello para lo cual Dios te pensó. Cuando Dios te creó, te pensó para algo. Deja que Dios trabaje en ti para que llegues a ser esa persona que Él pensó, alguien adecuado a sus propósitos. Porque si no, entonces no vamos a encajar. O no quieres encajar en sus propósitos de Dios. Él te quiere como un siervo. ¿No quieres servir a Dios? Él te quiere como un adorador. ¿No lo quieres adorar como es debido, en espíritu y en verdad? Dios tiene propósitos para tu vida preciosos, pero tiene que trabajar en ti para hacerte alguien perfecto, o sea, alguien adecuado a sus propósitos. Y luego dice que seamos cabales. ¿Qué significa cabal? Significa completo, entero. Alguien completo, entero, de una pieza. Alguien a quien no le falta cosa alguna, pues aquí mismo lo explica Santiago. Y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso significa cabal, completo, que no te falta nada. La palabra la hipomenoi está en participio presente, voz pasiva. O sea, sin que te falte nada que Dios te ponga, sin que falte nada que Dios traiga para tu vida. Porque Dios es el que pone, el que te completa. Él es voz pasiva porque es Él el que está trabajando en ti. Segunda de Timoteo 3:17 nos habla del beneficio de la palabra, cuando dejas que la palabra trabaje en tu vida. Y la palabra es un alimento muy difícil a veces de digerir, ¿no? Porque la lees y es como si la estuvieras comiendo, pero luego te causa unos malestares estomacales si la palabra es pesada para digerir. Pero si logra hacer su beneficio, ¿no? La palabra de Dios en tu vida, vean cuál es el resultado. 13:17, ¿qué dice? Eh, 3:17. Segunda de Timoteo 3. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, adecuado, esa es la palabra teleios, sea adecuado y enteramente preparado para toda buena obra, que no te falte nada, de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces va a hacer falta algo en el reino de Dios y tú vas a estar enteramente preparado para decir, aquí estoy yo lo hago. Pero si no, pues no. Necesitamos dejar que Dios trabaje en nosotros. Y como dijimos, las pruebas hacen que tu fe se ejercite, se fortalezca, de manera que llegues a hacer todo aquello para lo cual Dios te diseñó, para lo cual Dios te pensó. Miren, la enseñanza es muy importante, ¿no? Dice, por ejemplo, Colosenses 1:28, que el apóstol Pablo enseñaba, bueno, vamos a verlo, si no voy a decir algo que no. Colosenses 1:28, dice que Pablo, ¿qué hacía? Dice, a quien anunciamos, Pablo anunciaba, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Anunciar, amonestar, enseñar, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otra vez la palabra teleios, o sea, para presentar adecuado, ¿verdad?, en Cristo Jesús
a todo hombre. Entonces el apóstol Pablo trabajaba en anunciar, amonestar y enseñar. ¿Ok? Es importante la parte intelectual. Hay que enseñar, hay que amonestar, corregir, sí. Pero hace falta la parte práctica, el ejercicio, para que esto se quede ya como parte de tu vida. Y es ahí donde entra el Señor. Porque esa teoría que tú ya tienes ahora tiene que ser aplicada ¿en dónde? A través de las diversas pruebas. Esa es la práctica. En esas pruebas tú aplicas lo que te fue enseñado en el discipulado. Ya fuiste enseñado, amonestado con la palabra, pero ahora hace falta que lo aprendas. ¿Y cómo se aprende? En la práctica, a través de las diversas pruebas. Entonces tu fe se va a fortalecer, vas a adquirir paciencia y vas a ser alguien perfecto y alguien, ¿qué dijimos? Cabal, completo, de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Qué les parece eso? Como conclusión, hermanos, como conclusión sencillamente les voy a decir lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, hermanos, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Que así sea, para la gloria del Señor.